Bien, muy buenos días. Pues hoy vamos a trabajar en esta clase sobre una de las dos raíces que conforman nuestra identidad mexicana. Hemos platicado lo que significa ser humano, ser persona, lo que significa tener identidad, que las comunidades también pueden tener una identidad y que la comunidad más grande que comparte elementos propios que los hacen distintos y distinguibles es la nación. Y bueno, vamos a empezar a hablar entonces de esas características culturales, ya las vimos, ¿no? Que implica una nación. Hablamos cuando, la última clase, cuando mencionaba los diferentes rasgos que conforman una cultura, hablábamos de religión, lengua, tradiciones, historia común, ¿no? Características de su derecho, de su forma de organización social. Esos datos, si los referimos a nuestra nación, a nuestro México, pues tenemos ahora que tratar de entender en qué momento surge esta realidad distinta y distinguible que es México. Y vamos a ir descubriendo que esta realidad surge de dos raíces culturales muy fuertes, dos raíces culturales muy ricas, que en un momento dado se compenetraron, que en un momento dado se mezclaron y dieron origen a una nueva realidad. La primera de estas raíces es la raíz que nos hace herederos de una tradición cultural milenaria, ¿no? Que tiene origen en Grecia y en Roma, y es esa herencia cultural que trajeron los españoles cuando conquistaron el Nuevo Mundo. Datos muy elementales de nuestra realidad cultural, nuestra lengua, nuestras creencias, nuestra forma de organización social, una gran parte de nuestra mentalidad y de nuestras tradiciones y costumbres provienen de esta familia cultural que es la cultura occidental, o como también se le llama, la cultura grecolatina. Pero no solo a esa es la raíz de nuestra realidad mexicana, de nuestra identidad mexicana. Lo que nos hace diferentes dentro de esta gran familia que es la civilización occidental es la otra raíz, la raíz indígena, la raíz de los elementos culturales que provienen de las distintas civilizaciones y culturas prehispánicas, las que ya habitaban aquí este continente que no se conocía y que esos elementos culturales al mezclarse con los elementos culturales darán poco a poco, irán poco a poco haciendo surgir una nueva realidad diferente a la española, pero también diferente a las realidades indígenas que aquí existían. Hoy vamos a dedicarles un poquito a analizar esta realidad y a pues comentar algunos rasgos de las civilizaciones prehispánicas que conforman la raíz mesoamericana de nuestra identidad nacional. Les comparto pantalla para hacer este comentario breve. De hecho, bueno, pues lo que les decía, vimos estos primeros capítulos, reflexionábamos hasta la clase anterior sobre lo que significa la cultura. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿cuándo surge México? ¿Cuándo podemos empezar a decir que ya había una serie de datos que nos daban identidad como nación y que nos hacían distintos a otros? Les decía, el primer dato que tenemos que analizar es nuestra raíz indígena. Lo primero que hay que comentar es que antes de la llegada de los españoles a América, se encontraban y eh, se habían presentado desde hacia muchos siglos diversas culturas, civilizaciones. Hay una riqueza increíble en la gran cantidad de pueblos, civilizaciones y culturas que habitaron lo que después se llamó Mesoamérica, ¿no? eh, Culturas y civilizaciones distintas entre sí, culturas, cada una de ellas, que tenía su propia religión, que tenía su propia lengua, que tenía su propia forma de organización social y política. Estas culturas y civilizaciones, hay que mencionar algunos datos. En primer lugar,
fueron conformando a lo largo de los siglos distintas entidades políticas. No era una sola unidad política la que existió en Mesoamérica, lo que después sería la Nueva España y después México. En ese territorio no hubo una sola cultura, no hubo una sola civilización y no había, desde luego, una sola entidad política. Cada uno de estos pueblos, con su cultura propia, con sus elementos culturales distintos, también fue conformando muchas entidades políticas, que les pudiéramos hoy llamar con una terminología occidental, pues reinos, señoríos, imperios. Cada una de estas entidades políticas estaba en muchas ocasiones en confrontación, en conflicto, en guerra con las otras entidades políticas. Entonces, ni en el ámbito cultural, ni en el ámbito político podemos hablar que había una realidad previa a la llegada de los españoles. Otra cosa muy interesante es que estas culturas y civilizaciones, si bien algunas coincidieron brevemente en el tiempo, la mayoría de ellas, las grandes civilizaciones, las que conocimos desde nuestra educación primaria, fueron civilizaciones aisladas, con poco contacto entre sí, y algunas estaban surgiendo cuando otras ya habían desaparecido, ¿no? Las voy a mencionar aquí brevemente para que las tengamos presentes, porque ahorita ustedes van a trabajar en ellas, ¿no? Podemos mencionar la civilización olmeca, es la más antigua, una civilización que es considerada como madre, la civilización madre de todas las demás. Es una civilización muy antigua, hoy encontramos algunos vestigios en Tabasco y en el sur de Veracruz, y es una civilización que se pierde en, digamos, en la noche de los tiempos. Desaparece y bueno, algunos rasgos culturales son heredados a otras civilizaciones, pero tenía muchos siglos de haber desaparecido hacia fines del siglo XV. Otra civilización muy conocida y con mucha riqueza y con muchos avances científicos es la gran civilización maya, ¿no? Que se extendió en diferentes momentos desde la península de Yucatán, Chiapas, Centroamérica, ¿no? Hasta Honduras más o menos. Esta civilización fue una civilización, como todos sabemos, que tuvo grandes avances en astronomía, que tuvo grandes avances en arquitectura, con unas muestras artísticas impresionantes. Eh, Sin embargo, también tuvo su momento de clímax y después fue desapareciendo. Incluso es un gran enigma qué fue lo que ocurrió para que desapareciera la civilización maya como tal. Cuando llegan los españoles a principios del siglo XVI, desde luego que se encontrarán con una enorme población maya que mantenía rasgos culturales de las antiguas ciudades mayas, pero esas enormes ciudades estaban deshabitadas, estaban abandonadas y estaban perdidas en la selva. Los mayas ya vivían para el siglo XV en pequeñas comunidades, en pequeños pueblos dispersos en la selva. Otra gran civilización que se desarrolló en el centro de Mesoamérica es la civilización teotihuacana, una civilización también impresionante que deja restos arqueológicos impresionantes, ¿no? La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, que reflejan una enorme capacidad de organización urbana, ¿no? Y desde luego una gran riqueza comercial. eh, pero fíjense, originalmente su nombre no lo conocemos, su nombre real de Teotihuacán no lo conocemos. Teotihuacán es el nombre que le darán los pueblos náhuatl siglos después cuando se encontrarán estas montañas cubiertas de tierra y después dirán que aquí habitaban los dioses. Eso quiere decir Teotihuacán, la ciudad de los dioses, pero una ciudad que ya estaba abandonada para el año 1200, 1300 estaba completamente abandonada. Otra gran civilización, pues es la que se asentó en lo que hoy es Oaxaca, la civilización zapoteca. Aquí vemos a la ciudad de Monte Albán. Los zapotecas también tuvieron un gran esplendor cultural, tuvieron presencia en toda la zona de Oaxaca. eh, y también de repente abandonaron sus ciudades, de repente se mudaron, emigraron a otras zonas, sobre todo al sur, hacia los límites con Chiapas, y esta ciudad incluso después era habitada a la llegada de los españoles, ya no por los zapotecas, sino por los mixtecos, una civilización que venía apenas en crecimiento. Y por último menciono a los toltecas,
una civilización también desaparecida para cuando se fundó México Tenochtitlán. Tula ya estaba abandonada, también ya habían emigrado, y bueno, esta civilización en el centro del Anáhuac, en el centro de Mesoamérica, pues era capaz de elaborar estas impresionantes construcciones que después les llamamos nosotros los atlantes de Tula, ¿verdad? Todas estas civilizaciones, cada una de ellas tenía su propia cultura, su propia lengua, su propia religión, sus propias tradiciones. A veces coincidieron algunas de ellas, no tuvieron mucho contacto cuando llegaban a coincidir y bueno, tuvieron todas su momento de decadencia y propiamente de desaparición como civilización. Todas tuvieron su momento de esplendor y su momento de decadencia. Ya muy cerca del descubrimiento de América y ya muy cerca de la llegada de los españoles, ¿qué estaba ocurriendo aquí en Mesoamérica? Bueno, la civilización que estaba adquiriendo apenas, que era una civilización muy joven, que estaba adquiriendo poder y dominio sobre otras, era un dominio político conocido como el de la Triple Alianza, porque eran tres grandes ciudades muy guerreras, México Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, que por cierto eran de diferente etnia, de diferente origen étnico. Las tres constituyeron lo que se llamó la Gran Alianza y que desde que se fundó Tenochtitlán en 1325, vean ustedes la fecha, ya es muy próxima al descubrimiento de América, unos 170 años antes, era una joven ciudad, era una civilización que apenas venía en crecimiento y era un poderío militar, el de la Triple Alianza, que se basaba este dominio militar sobre todo en la conquista militar, en el cobro de tributos de diferentes productos agrícolas, minerales y además de esclavos que los mexicas, sobre todo los mexicas, utilizaban para el sacrificio humano y que pues era la unidad política más grande que se encontraron los españoles. Sin embargo, esta unidad política pues estaba lejos de ocupar lo que después sería la totalidad de la llamada Nueva España y mucho menos está también lejos de constituir una unidad política en lo que después sería México. El imperio, así llamado malamente, digamos el dominio de la Triple Alianza, abarcaba esto que están viendo ustedes en el mapa, eh, habían conquistado y sometido al pago de tributos a los totonacos de la costa del Golfo, habían incluso llegado a la costa de Guerrero y a la costa de Oaxaca, pero pues había muchos pueblos que los mexicas y sus aliados nunca conquistaron, ¿no? Como digamos, bolsa de resistencia que significó Teotitlán, una zona que nunca conquistaron los de la Triple Alianza, que fue Tlaxcala. Desde luego nunca llegaron a dominar a los distintos pueblos mayas que vivían en el sureste, aunque llegaron a tener una zona de expansión comercial en la zona de lo que hoy es la frontera con Guatemala. Aquí tenemos lo que era una entidad política diferente, muy fuerte, la zona de los purépechas, con capital en Tzintzuntzan, y el gran norte de lo que después sería México o Nueva España, la gran Chichimeca, pues esa nunca fue conquistada y hasta allá nunca llegaron los mexicas y sus aliados. Entonces, como ven, los mexicas tenían un dominio sobre todo este territorio, repito, un dominio basado en el pago de tributos, no se mezclaron con los otros pueblos ni impusieron autoridades mexicas, sino los pueblos conquistados podían mantener sus propias autoridades, podían ejercer cierto gobierno local, pero estaban obligados a pagar a México Tenochtitlán y a sus aliados productos y esclavos para esta costumbre tan acendrada de los mexicas de realizar sacrificios humanos a Huitzilopochtli. Entonces, a la llegada de los españoles, bueno, había un dominio de la Triple Alianza, en toda la Mesoamérica habitaban más o menos 4 o 5 millones de personas que, repito, provenían de diversas naciones y entidades políticas. Para esa época se calcula, aunque no hay una certeza absoluta, que había alrededor de 180 lenguas
usadas, lo cual nos habla de la pluralidad cultural que existía. La Ciudad de México Tenochtitlán, una ciudad tan joven, estaba creciendo a pasos agigantados. Cuando llegarán los españoles bajo el mando de Hernán Cortés, pues encontrarán una enorme ciudad en medio de un lago, una ciudad de palafitos, una ciudad construida en islotes que se iban uniendo unos a otros, algunos islotes naturales, la gran mayoría de estos son islotes artificiales, unidos a tierra firme por diferentes calzadas, 4 principales, 2 acueductos, porque el agua del lago no era potable todo el año, había que traer agua de Chapultepec. Y bueno, esta técnica de las chinampas, que es estos islotes construidos con palos que se enterraban en el fondo de la laguna y después cubriéndolas de tierra, es un avance tecnológico muy interesante y una muy interesante tecnología hidráulica. Aquí pueden ustedes ver en la imagen un pequeño muro que dividía el agua más o menos dulce del lago de esta zona con el agua más salitrosa y menos potable de lo que será el lago, de lo que era el lago de Texcoco. Entonces, primera conclusión a la que hay que llegar es que hay que entender que los diferentes pueblos y culturas que habitaban acá no constituían una sola unidad política, no constituían una sola civilización y cultura. Por eso, estrictamente hablando, los españoles cuando llegan aquí a Mesoamérica en 1519, no conquistan México, ¿no? Conquistan los diferentes pueblos y naciones y culturas que había en ese momento en Mesoamérica. La más importante, sin duda, la Triple Alianza encabezada por México Tenochtitlan, pero los españoles conquistarán a partir de México Tenochtitlán todos los otros pueblos que no dependían de los mexicas, a los zapotecas, a los mixtecos, a todos los mayas diversos que había en el sureste, conquistarán a los purépechas, a los totonacos de Veracruz, conquistarán a los otomíes y poco a poco irán conquistando los pueblos más al norte, llamados, repito, chichimecas. No nos conquistan los españoles porque México no existía como tal. No es que hubiera un México antes de la conquista, después vino la conquista y el virreinato y después nos volvimos a liberar, nos volvimos a ser libres. Eso es una percepción histórica equivocada, sino hay que entender más bien que todos estos pueblos y civilizaciones, al momento de la conquista y con el después posterior dominio español, estos elementos culturales se irán mezclando con los elementos culturales traídos de España. Perdón, puse para que no, el reloj para que no me pasara, pero hasta me espantó. Entonces, los españoles traerán su cultura y se irá mezclando paulatinamente a lo largo de 2 siglos con los elementos culturales que ya existían acá. Ya sonó la alarma, ya sonó el gallo, no me extiendo más, espero que haya sido interesante. Ahorita realizarán ustedes una actividad sobre este periodo de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Gracias.